La atmósfera en la casa había cambiado desde que Jake y Lisa terminaron su relación. Era como si una sombra se hubiera asentado sobre lo que alguna vez fue un espacio alegre y animado, arrojando un estado de ánimo sombrío sobre todo. La ruptura no fue abrupta. Había notado las grietas en su relación formándose a lo largo de los meses, menos visitas, menos risas, y el sutil peso de la tristeza en los ojos de Jake, señales que no podía ignorar, aunque lo anticipaba. No creo que ninguno de los dos estuviera listo para el precio que le costaría. Jake siempre había sido profundamente emocional, incluso cuando era un niño. Solía bromear diciendo que llevaba su corazón no en la manga, sino abiertamente en sus manos para que el mundo lo viera. Así que cuando llegó a casa esa noche, su rostro pálido y sus ojos enrojecidos, no necesité que dijera nada para saber lo que había sucedido. Apenas habló, hundiéndose en el sofá como si quisiera desaparecer. Su cuerpo se dobló hacia adentro en un esfuerzo por hacerse invisible. Me senté. A su lado, sintiendo su dolor como si fuera el mío, mi pecho actuaba por él reflejando su tristeza. Quería extender la mano y abrazarlo como lo hacía cuando era pequeño, cuando una rodilla raspada se sentía como el fin del mundo, pero ahora sabía más cuando se trataba de sus emociones. Había aprendido que era mejor dejarlo venir. A mí. Se acabó. Finalmente, murmuró su mirada fija, sin expresión en la pantalla del televisor, aunque podía darme cuenta de que no estaba prestando atención. Lo siento mucho, Jake, dije suavemente. Él asintió rápidamente, una lágrima deslizándose por su mejilla antes de limpiarla apresuradamente. Verlo tan destrozado era difícil. Deseaba poder quitarle su dolor, pero también entendí que necesitaba enfrentarlo para dejar que lo superara. Antes de poder comenzar a sanar en los días que siguieron, la casa se quedó en silencio. Jake se movió por las habitaciones como un fantasma. Su presencia silenciosa y pesada pasó la mayor parte de su tiempo en su dormitorio, la puerta parcialmente cerrada. Un límite que respeté aunque me doliera, a pesar de que él estaba en casa, más a menudo. La casa se sentía más vacía, como si la energía se hubiera drenado de ella, dejando solo el eco de su dolor silencioso. Aproximadamente una semana después de la ruptura, lo encontré sentado en la cocina. Estaba en el mostrador con un sándwich a medio comer frente a él, mirando fijamente al vacío, esperando que pudiera abrirse, aunque sea un poco. Decidí unirme a él. «Hola», dije suavemente, sirviéndome una taza de té antes de sentarme frente a él. «¿Quieres hablar de eso?» Levantó su mirada para encontrarse con la mía, y por un momento de encuentro sutil, vi al niño que solía arruinarme con cada rasguño y moretón, confiando en que yo mejoraría las cosas, pero ya no era un niño, y este no era un dolor que un simple vendaje pudiera arreglar. «No hay mucho que decir», respondió rotundamente. «Simplemente no funcionó». «Lo siento», dije de nuevo, sabiendo que las palabras no arreglarían cualquier cosa, pero sentirme obligado a decir entonces que realmente la amabas. Agregué en voz baja. Él asintió tragando fuerte, y pude verlo luchando por mantener la compostura. «Sí», él admitió. «Pensé que nos íbamos a casar». Hablamos de eso, su confesión. «Golpéame fuerte». No me había dado cuenta de lo seria que había sido su relación. «Sé que tú lo hiciste», dije suavemente, extendiendo mi mano para colocar mi mano sobre la suya. Él no se apartó, pero tampoco correspondió el gesto en cambio. Solo miró nuestras manos. Como Thor la vista, era demasiado para él. Soportar durante las siguientes semanas. Jake comenzó a pasar más tiempo conmigo, menos con sus amigos en el trabajo. Era casi como si estuviera buscando mi compañía, buscando un espacio donde pudiera sentirse comprendido y seguro. No me importó. De hecho, lo apreciaba. Había pasado mucho tiempo desde que habíamos pasado tanto tiempo juntos, y a pesar de las circunstancias, me encontré apreciando su presencia. Un soleado sábado por la mañana, decidí llevarlo a caminar por el parque. El cielo era de un azul claro y brillante, el tipo de día que siempre me levantaba el ánimo, y esperaba que pudiera tener el mismo efecto en él. Al principio parecía vacilante, pero finalmente aceptó después de un suave estímulo. Caminamos en silencio por un rato. Los únicos sonidos que se escuchaban eran el crujido de la grava bajo los pies y la risa distante de los niños que jugaban. Al mirarlo con atención, noté las líneas de estrés grabadas en su rostro y la tristeza persistente en sus ojos.
Parecía mucho mayor que sus 25 años y me rompió el corazón. No sé qué hacer conmigo mismo ahora, dijo de repente tirando de mí. De mis pensamientos. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Tenía todo mi futuro planeado con ella. Admitió, su voz rugió, y ahora me siento perdida como si ya ni siquiera supiera quién soy sin ella. Dejé de caminar y me giré para mirarlo poniendo una mano en su brazo. Jake, estarás bien, dije firmemente. Sigues siendo tú, y tal vez esta sea tu oportunidad de descubrir quién eres fuera de una relación. Va a doler por un tiempo, pero no dolerá para siempre. Me miró sus ojos buscando en los míos algo, consuelo, esperanza, o tal vez solo una señal de que las cosas eventualmente mejorarían. ¿Qué pasa si nunca la supero? Preguntó su voz temblorosa. Lo harás, respondí mi propia voz cargada de emoción, y hasta que ese día llegue, estaré aquí. No voy a ninguna parte. Me abrazó tan fuerte que casi me robó el aliento. Podía sentir sus lágrimas empapando mis hombros. Lo envolví con mis brazos, sosteniéndolo como si pudiera protegerlo él, del dolor del mundo verse a sí mismo. Por un momento, nos quedamos juntos, dos personas, unidos por el dolor y el amor compartidos, apoyándonos el uno en el otro, en un mar de emociones, mientras las semanas se convertían en meses. La tristeza opresiva en la casa comenzaba a disiparse. Poco a poco, Jake murió pasando tiempo con sus amigos. De nuevo su sonrisa regresaba lentamente. Todavía permanecía cerca de mí, y nuestros paseos se convirtieron en una querida rutina. Hablábamos de todo, todos sus sueños, sus miedos. Incluso las películas que vivió de niño, sentía como si lo estuviera redescubriendo. No como el niño que había criado, sino como el hombre en el que se estaba convirtiendo. Con el tiempo, me di cuenta de que esta conexión no solo lo estaba ayudando a sanar, sino que también me estaba curando a mí. Cuando mi hijo Jack comenzó a mostrar su atención, no me pareció inusual. Al principio siempre había sido un niño considerado del tipo que me trae flores del jardín, o pregunta cómo me había ido en cuanto llegaba a casa de la escuela, pero a medida que fue creciendo, la forma en que expresaba su preocupación comenzó a cambiar, volviéndose más centrada e intensa después. Su padre se fue. Yo había luchado por mantenerme al día con la casa. La soledad al saber que me iba. Sentí que mi mundo se había fracturado. Jack, sintiendo mi angustia, intervino sin dudarlo. A los 22 años ya no era el chico que recordaba, sino un joven fuerte y seguro de sí mismo, pero que aún conservaba la misma naturaleza gentil que siempre lo había definido. Comenzó a ayudar con todo, desde arreglar bosques con goteras hasta preparar la cena cuando yo estaba demasiado cansada. Tenerlo cerca me trajo una sensación de comodidad, un recordatorio de que no estaba completamente sola. Una noche nos sentamos en el sofá. El suave resplandor de la televisión proyectaba sombras en la habitación. No prestaba mucha atención a su película. En cambio, hablamos sobre sus planes y aspiraciones para el futuro. Entonces la conversación tomó un giro inesperado. Ya sabes, mamá. Jack comenzó. Su voz era inusualmente tierna. Siento que nos entendemos mejor que nadie. Sus palabras me conmovieron y sonreí. Siempre hemos tenido un vínculo especial, ¿no es así? Sus ojos se posaron en los míos, y por un fugaz momento sentí un extraño aleteo en mi pecho, algo que no había experimentado en años. El sentimiento fue breve, y rápidamente lo descarté como nada más que el afecto de una madre. Pero a medida que pasaban las semanas, esos momentos comenzaron a suceder con más frecuencia. Él comenzó a sentarse más cerca de mí. Su mano encontró la mía durante los momentos de tranquilidad, y se quedó allí más tiempo del necesario. Una noche después de la cena, mientras yo estaba lavando los platos, Jack se acercó detrás de mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Parecía bastante inocente, algo que solía hacer cuando era más joven, pero esta vez se sintió diferente. Su abrazo fue más firme, más deliberado, y podía sentir su aliento cálido contra la parte de atrás de mi cuello. Jack, dije suavemente tratando de estabilizar mi voz. ¿Qué estás haciendo? Él no me soltó. En cambio apretó su agarre ligeramente apoyándola en mi hombro. Solo te estoy abrazando. Mamá, dijo su voz teñida de vulnerabilidad. ¿Eso está tan mal?
Había algo en su tono que hizo que mi corazón doliera, aunque no de la manera que debería. Suavemente me solté de su abrazo y me volví para mirarlo con una sonrisa forzada. Por supuesto que no, cariño, dije alborotando su cabello como solía hacerlo cuando era pequeño. Pero ahora eres un hombre adulto. No necesitas aferrarte a tu madre así. Su sonrisa se alteró y fue reemplazada por un dejo de tristeza. Tal vez sí. Susurró sus palabras en voz alta antes de darse la vuelta y alejarse dejándome parada allí confundida y sin aliento. Desde ese momento comencé a notar todo. La forma en que su mirada se detenía en mí un poco demasiado tiempo. La forma en que su mano rozaba la mía cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Era sutil pero imposible de ignorar. Esto no era solo afecto. Había algo más profundo, algo que tenía demasiado miedo de reconocer. Una tarde lluviosa me senté en la sala de estar mirando por la ventana mientras las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal. Jack entró y se sentó a mi lado tan cerca que nuestras piernas se tocaron por un rato. No habló, solo se sentó allí mirando la lluvia conmigo. Es hermoso, ¿no es así? Dijo finalmente. Sí, respondí. Mi voz apenas era más que un susurro. Alcanzó mi mano, la sostuvo con suavidad. Esta vez no la aparté. Dejé que la sostuviera. Sentí el calor de su piel contra la mía. Se sentía mal, pero al mismo tiempo era extrañamente reconfortante. Mamá, comenzó a romper el silencio. Necesito decirte algo. Me volví para mirarlo. Mi corazón se aceleró. Sus ojos tenían una mirada intensidad que no podía nombrar, pero sabía muy bien que había visto esa mirada antes, pero nunca dirigida a mí. Jack, por favor. Susurré mi voz temblorosa. No apretó su agarre en mi mano. No puedo evitarlo, dijo su voz cruda por la emoción. Lo intenté, pero no puedo. La honestidad en sus palabras me dejó sin palabras. Este era mi hijo, el chico que había consolado a través de rodillas raspadas y corazones rotos, pero el hombre frente a mí no era diferente. Había un anhelo en sus ojos, que me asustó. No podemos hacer esto, dije firmemente, alejando mi mano, a pesar de las lágrimas que brotaban de mi esto. No está bien, Jack. Se veía devastado su expresión, la de un niño perdido. Pero eres todo para mí, dijo su voz quebrada. Eres mi alma gemela. La palabra me golpeó como un golpe en el pecho. Alma gemela. No era una palabra que un hijo usara para su madre, pero ahí estaba flotando en el aire entre nosotros como una promesa prohibida. Me levanté instintivamente tratando de crear algo de espacio entre nosotros. No quieres decir eso, dije forzando mi voz para permanecer firme. Estás confundida. Has estado cuidándome por demasiado tiempo, y eso está nublando tu juicio. Él sacudió su cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sé cómo me siento y creo que tú también, dijo su voz temblando. Mi respiración se atascó, y por el más breve momento, me permití sentirlo. La conexión, la atracción. Había estado negando por tanto tiempo, pero fue solo un momento fugaz. No podía permitir esto. No podía dejarnos cruzar un límite que nunca podría ser descruzado. Soy tu madre, susurré. Mi voz apenas audible, y te amo. Pero no de esa manera. No puedo. Sus ojos se encontraron con los míos, y el dolor en su mirada cortó más profundo que cualquier palabra podría saber. Dijo suavemente. Pero no creo que pueda dejar de sentirme así. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome parada sola en la sala de estar afuera bajo la lluvia. Continuó cayendo cada gota, haciendo eco de las lágrimas silenciosas que ya no podía contener esa noche. La pálida luz plateada de la luna se filtraba a través de las delgadas cortinas de mi dormitorio, pintando delicados patrones en el suelo. Me quedé allí durante horas mirando al techo, sin poder calmar la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en mi mente. Jack se había vuelto distante últimamente. Su habitual comportamiento juguetón había sido reemplazado con una tristeza silenciosa que se aferraba a él como una niebla pesada, incluso sin que él dijera una palabra. Podía sentirla, y me rompía el corazón saber que yo era la causa. Me volví de lado agarrando mi almohada con fuerza, tratando de alejar el dolor en mi pecho. La casa estaba en silencio, a salvo del ocasional crujido de las tablas del piso. Me ajusté al aire fresco de la noche.
Pensé que todos estaban dormidos, pero no podía encontrar la paz. Sus palabras seguían haciendo eco en mi cabeza. Señorita alma gemela. No pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo había permitido que las cosas escalaran hasta este punto? Mis emociones estaban crudas, enredadas e imposibles de ignorar, y luego escuché un suave crujido cuando la puerta se abrió. Mi cuerpo se tensó, y contuve la respiración mientras la puerta se abría lentamente hacia adentro. Jack entró en la habitación. Su figura se recortaba contra la tenue luz del pasillo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, llenos de la tristeza que hizo que mi corazón doliera. Jack, susurré con voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo aquí? No respondió de inmediato. En cambio, cerró la puerta silenciosamente detrás de él, como si tuviera miedo de perturbar al resto del mundo. Dudó. Se quedó quieto por un momento y pude ver la confusión grabada en su rostro. Era la misma mirada conflictiva que había visto tan a menudo recientemente, llena de palabras no dichas y emociones que no podía expresar. No podía dormir, finalmente dijo, su voz apenas audible. Seguí pensando en ti. Sobre mi respiración se atascó en mi garganta. Quería decirle que regresara a su habitación para actuar como si esto no estuviera sucediendo, pero las palabras no salían. Solo podía observar mientras cruzaba la habitación, sus pasos silenciosos sobre la alfombra. Se detuvo en el borde de la cama, mirándome con una expresión que era secuela. Partes vulnerables y resueltas. Jack, no deberías estar aquí, logré decir, aunque mi voz carecía de convicción. Él sacudió la cabeza, y antes de que pudiera decir más, se deslizó en la cama a mi lado. El colchón se movió bajo su peso, y sentí el calor de su cuerpo presionando contra el mío. Era un consuelo familiar, pero esta noche se sentía cargado de algo peligroso, algo que ambos habíamos estado luchando por reprimir. Por favor, susurró su voz suplicando. Solo déjame quedarme aquí un ratito. No quiero estar solo esta noche. Mi corazón actuaba dolorosamente en mi pecho. Sabía lo que esto significaba. Sabía lo cerca que estábamos de cruzar una línea irreversible. La tensión en la habitación era palpable, más espesa que nunca había sido, pero no pude obligarme a alejarlo. En lugar de eso me volví para mirarlo a la cara. Nuestros ojos se encontraron en la tenue luz. Él extendió su mano temblando mientras se agachaba. El toque de mi mejilla era suave, casi ardiente, como si temiera que yo pudiera desaparecer si me agarraba muy fuerte en contra de mi mejor juicio. Me incliné hacia su toque, sintiendo el calor de su palma contra mi piel. Cerré mis ojos soltando un suspiro tembloroso. «Mamá», susurró su voz quebrándose. «No puedo hacer esto más. No puedo seguir fingiendo que no te amo». Así el peso de sus palabras se instaló entre nosotros. Pesado e inevitable. Abrí mis ojos encontrándome con su mirada, el dolor y el anhelo eran inconfundibles. No podía seguir mintiéndole a él, o a mí misma. Lo sé, susurré mi voz temblando. Yo también lo siento, pero no podemos, Jack. Esto no está bien. Se acercó su frente descansando contra la mía, nuestras respiraciones. Mezclándose en el pequeño espacio entre nosotros, podía sentir la moderación que él tenía. Apenas aguantaba la tensión que irradiaba de él. He intentado mantenerme lejos, admitió. Su voz estaba cargada de emoción. He intentado hacer desaparecer estos sentimientos, pero no puedo. Te amo. Te necesito no como a mi madre, sino como algo más. Las lágrimas llenaron mis ojos desdibujando mi visión. Sabía que esto estaba mal. Cada instinto me gritaba que parara, que lo empujara para terminar con esto antes de que fuera demasiado lejos. Pero mi cuerpo me traicionó. Me incliné hacia él ansiando el calor y la comodidad que había estado extrañando durante tanto tiempo. Jack respiró. Mi voz apenas era audible. Si hacemos esto, nunca podremos volver atrás. Se apartó un poco. Sus ojos buscando los míos se llenaron de una mezcla de miedo y esperanza. No quiero volver atrás, dijo firmemente. No me importa nada más. Solo te quiero a ti. Antes de poder responder, cerró la distancia entre nosotros.
Sus labios rozaron los míos y los besos más ligeros. Fue vacilante. Si me ofreciera una última oportunidad para alejarme, pero no lo hice. No pude, en cambio, lo besé de vuelta. Mis manos se enredaron en su cabello mientras lo acercaba más. El beso se hizo más profundo, años desesperados de emociones. No dichas, se desprendieron en ese momento, sus manos se movieron a lo largo de mi espalda, acercándome a él, y podía sentir su latido acelerado al ritmo del mío. Fue intenso, absorbente e innegablemente erróneo, pero también se sintió natural, como si este fuera el lugar donde estábamos destinados a estar todo el tiempo. Cuando finalmente nos separamos, los dos estábamos respirando pesadamente, nuestras frentes presionadas juntas mientras tratábamos de recuperar el respiración. Sus ojos tenían una mezcla de miedo y determinación. No podemos seguir ocultando esto, dijo en voz baja. No podemos fingir que no es real. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras asentía. Sé que susurré, pero estoy asustada, Jack. No sé qué significa esto o cómo avanzamos. Secó mis lágrimas con su pulgar, su tacto increíblemente tierno. Lo resolveremos. Él prometió juntos en ese momento. Yo le creí, a pesar de la culpa. A pesar del miedo, no podía negar la verdad. Más amaba más de lo que debía, más de lo que era correcto, pero era real, y era nuestro. Yacíamos allí, en el silencio, envueltos en los brazos del otro, el suave resplandor de la luz de la luna, bañándonos en su suave luz. El mundo exterior se desvaneció, dejándonos solo a nosotros. Enredados juntos en un amor tan hermoso como prohibido, habíamos cruzado una línea que nunca podría ser derribada, pero por primera vez en lo que pareció una eternidad sentí dolor cara,